Bienvenidos a UDX, el podcast donde transformamos obstáculos en oportunidades. Soy Roger Alarcón, el Underdog, y aquí no solo hablamos de cómo ganar dinero, sino de los pilares que realmente construyen una vida con propósito. Historias inspiradoras, tecnología, crecimiento, bienestar. Aquí descubrirás que ser un underdog no es una desventaja, sino tu mayor ventaja. Si alguna vez sentiste que el camino era cuesta arriba, este espacio es para ti. Bienvenidos a UDX, donde desafiamos los límites y convertimos cada reto en una oportunidad para crecer y transformar con propósito. Hola, bienvenidos a este UDX, a este Underdog X. En esta ocasión nos acompaña Mariana. Mariana es una mujer increíble, ya la conocerán ahora, nos va a contar su historia. Y en este Underdog vamos a tener una sesión, unas sessions, en donde vamos a profundizar en una historia que ayer, la verdad es que son de esas veces que agradeces tener salud y sobre todo también agradeces ver a gente tan valiente como Mariana enfrentando algo como lo que nos va a platicar ahora con una idea aparte que me encanta. Y Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida a UDX. Hola, hola, muchas gracias por la invitación. Mariana, cuéntanos quién eres, cuéntanos qué haces para que los underdogs conozcan un poco más de ti. Ok, ahí les va mi larga, corta historia. Yo soy una mujer de 28 años, soy amante del deporte y me gusta mucho promover el deporte en las personas jóvenes, sobre todo en personas autoinmunes como yo. Yo soy una joven que tiene actualmente 4 enfermedades, 3 son autoinmunes, una es del sistema nervioso y bueno, andamos en investigación de una quinta porque a veces digo que parece que colecciono Pokémones como enfermedades. Yo fui diagnosticada hace 5 años, casi 6 años, con primero 2 enfermedades autoinmunes. Una es llamada síndrome de Sjögren, que esa afecta todas las glándulas que producen lubricación en el cuerpo, o sea, todo lo que es mucosa, lágrimas, saliva, todo eso. Una persona con Sjögren no lo produce. Luego tengo otro síndrome que es el síndrome antifosfolípidos, que es el famoso síndrome que ocasiona las trombosis y problemas de coagulación. Un año después, yo decido meterme al mundo del deporte de lleno. Me meto una certificación de indoor cycling. Los que han hecho indoor cycling saben que es un ejercicio bastante intenso, duraba 30 horas y mi cuerpo autoinmune no pudo aguantar ese entrenamiento tan intenso. A la semana tengo un tumor en la ingle derecha que empezó a medir 7 centímetros y después de 3 días medía 11. Dejo de sentir la pierna y me tienen que internar y operar de emergencia. Y después de esta operación empiezo a tener síntomas, me hacen estudios de anticuerpos y me diagnostican lupus eritematoso sistémico porque hay varios tipos de lupus y el que yo tengo es el que afecta a todo el sistema en general. Después de eso, pues yo empiezo a la par a entrenar solamente con lo que yo sabía de ejercicio. Toda mi vida he sido deportista, fui bailarina bastante tiempo de mi vida, entonces empecé a usar técnicas que yo sabía, me certifico como coach y empiezo a adaptar el ejercicio híbrido funcional a mi cuerpo y a los cuerpos enfermos. Y así es como nace Move, que es mi proyecto de ejercicio para personas autoinmunes. Y después de eso, hace un año empezó a tener vértigos súper raros, síntomas muy desgastantes. La verdad, yo creo que ha sido de las peores cosas que he sentido en mi vida. Y hasta este año me diagnostican con disautonomía. Entonces, esa es mi historia muy resumida. Oye, Mariana, a ver, para ir desglosando el tema y entendiendo varios conceptos que creo que son importantes, ¿qué significa una enfermedad autoinmune? Mira, las enfermedades autoinmunes son aquellas donde tu propio sistema inmunológico no distingue entre un factor externo como un virus o una bacteria a tus propios tejidos.
Entonces se ataca a sí mismo. Es como un sistema inmunológico confundido. Ok. Oye, Ujú. y ayer platicábamos que yo tenía una idea errónea de las enfermedades autoinmunes porque para mí muchas de ellas, de los casos que yo conozco, venían de nacimiento. Y ayer Ujú. me dijiste que no solo no es cierto, sino que además, de manera interesante, hay una estadística sobre las mujeres y sobre a qué edad promedio pasan estas cosas. ¿Nos puedes contar un poco de estas cifras y esta realidad que muchos no conocemos? Entiendo también un poco, para que la audiencia tenga contexto, que tu papá también tiene estas enfermedades o algunas de ellas que vienen heredadas de tu abuela. Entonces, platícanos esa parte que creo que es fundamental para asimilar que todos estamos expuestos a cierta edad, porque a ti te dio realmente muy joven, este tipo de Ujú. enfermedades. Sí, justamente. Según estudios y según la bibliografía, dice que las enfermedades autoinmunes son mucho más comunes en mujeres a partir de los 40 años. Pero lo que yo he podido ver dentro de la comunidad es que realmente son mujeres menores de 30. O sea, eso es lo que yo he podido ver. Seguramente los estudios reflejan otra cosa porque es un mundo mucho más amplio, pero es a partir de los 40 años lo normal. Ahora, las enfermedades autoinmunes te pueden dar por varios factores. Es un mundo realmente nuevo. Antes no se estudiaba mucho la autoinmunidad, pero se ha descubierto que pueden ser varios factores. Uno de ellos, y yo creo que de los que más impacta, es la genética. En mi caso, pues la carga genética era enorme. Mi papá tiene las mismas enfermedades que yo, lo único que no tiene es disautonomía, pero todos los casos son personalizados. Por ejemplo, yo estuve en quimioterapias 2 años por el tema del lupus, pero mi papá nunca ha tenido tratamientos tan agresivos como el mío en el tema de la autoinmunidad. Mi abuela, la mamá de mi papá, murió de una enfermedad llamada púrpura y se cree que tuvo complicaciones por el lupus, justamente por eso, porque antes no se hablaba de la autoinmunidad. Entonces no saben realmente si lo que hizo que empeorara su caso fue la mera enfermedad de púrpura o el lupus. Entonces, en mi caso fue una carga genética totalmente, pero hay otros factores como factores ambientales, factores raciales. Hay enfermedades que le dan más a las mujeres de ascendencia latina o afroamericana. Y hay enfermedades que les dan más a las mujeres blancas. Entonces, también es un tema de razas, curiosamente, que también influye mucho la edad. Mientras más joven seas cuando te da una enfermedad autoinmune, es más probable que desarrolles otras complicaciones en el futuro. Entonces, por eso digo que yo caso Pokémones, porque a mí me dio a los 22 años, 21, 22 años más o menos, y yo ya tengo 4 y están investigando una quinta, que esperamos que no sea, que solo sea la disautonomía, pero pues así es como sucede. Mientras más grande seas, menos probable es que haya complicaciones en un futuro. A ver, te detectan la primera enfermedad a los 22. Así es. Estás en una edad en la que cualquiera está, probablemente buscando diversión Uh -huh. en el antro, en otros lugares, quizá con una vida muy activa, digamos, normal. ¿Qué pasa a los 22? ¿Cómo es que te das cuenta? ¿Cómo te lo detectan? Y también compártenos esta, no sé si curiosidad o cómo llamarla, en donde me decías que todas las enfermedades eh, te las han dado, te las han diagnosticado sola. Si tú básicamente, con tu conciencia has en ese momento recibido una noticia de esa naturaleza. Sí, mira, a mí me sirvió, por así decirlo, que me diagnosticaran porque fue en el 2020. Entonces, yo venía justamente en mi último año de universidad. Los que me conocieron, había una Mariana antes del diagnóstico y hay una Mariana después del diagnóstico.
Antes del diagnóstico yo me encantaba la fiesta, salía muchísimo, me desvelaba. Lo peor que puedes hacer teniendo una enfermedad autoinmune inflamatoria es tomar alcohol, porque el alcohol es un disparador de los síntomas, te inflamas, horrible, es horrible. Y a mí me encantaba la fiesta, los antros aquí y allá. Me empiezo a sentir mal en un viaje en el 2019 porque yo era amante del sol y me tiraba como lagartija a tomar el sol y eso es lo peor que puedes hacer como una persona con una enfermedad autoinmune, especialmente el lupus. Y me empiezan a crecer unas bolas enormes en el cuello. Y yo tengo una prima que falleció de linfoma de Hodgkin, entonces existía ese temor de que fuera algún tumor en el cuello. Entonces me mandan a hacer un ultrasonido de cuello y resulta que eran mis glándulas que estaban demasiado inflamadas y me dijeron, eso es actividad autoinmune. Entonces necesitas ir a ver una reumatóloga. A mí me ayudó mucho que mi papá ya tenía un diagnóstico, entonces ya había como un camino por seguir y ya sabían que existía la posibilidad de que yo desarrollara enfermedades autoinmunes en un futuro. Entonces el diagnóstico fue mucho más sencillo. Pero estaba de fiesta, esto y el otro, y llega la pandemia, llega mi diagnóstico y me tengo que encerrar. Entonces, realmente, o por la enfermedad o por la pandemia, yo tenía que dejar de ser fiestera, ¿no? Y después de eso viene un pánico enorme, obviamente a tener COVID, porque yo a mis 22 años era una persona de alto riesgo al ser contagiada de COVID. Entonces, pues no podía convivir con nadie, no podía salir, nada de nada. Y lo que decías de, de que todos mis diagnósticos me los dieron sola, es muy curioso, no sé por qué ha sucedido así. Pero la vida de los autoinmunes, bueno, en ese entonces me aislé muchísimo, o sea, tenía miedo de que todo me enfermara y de terminar en el hospital, porque todos los autoinmunes que escuchen esto seguramente van a coincidir conmigo que es lo peor, o sea, es lo peor porque existe un gaslight hacia nosotros. La mayoría de los médicos de urgencias no están preparados para recibir un autoinmune, no saben cómo tratarlos. Entonces es muy incómodo ir a urgencias o ir con un médico nuevo que no esté enterado de las enfermedades autoinmunes y lo evitas a toda costa. Entonces, yo dentro de esta soledad, pues pasaba mucho tiempo, ahora sí, valga la redundancia, sola. Y cuando me hacen los estudios para el lupus, yo estaba en mi casa, en mi departamento, yo vivía sola en ese entonces y me acuerdo estar en mi cocina. Y yo entiendo que los doctores luego pueden llegar a ser muy fríos porque ven muchos casos y ven casos muy terribles, ¿no? Yo dentro de todo lo que he vivido, pues me va bien, o sea, estoy bien, estoy controlada y sé que vivo en un privilegio enorme. Y estaba en mi cocina, le mandé los estudios por correo a mi doctora y me regresó un correo diciéndome, sí, tienes los anticuerpos positivos y acorde a tus otros estudios, pues sí tienes confirmado un diagnóstico de lupus. Por correo. Y yo sola. Pero yo me acuerdo días antes estar pensando, no, qué flojera tener lupus porque voy a tener que cuidar mucho mis riñones y no, qué horror tener esa vida, que no sé qué. Y literal, al día siguiente me diagnostican la enfermedad y es muy curioso porque a mí no me cae el 20 luego, no es como que me dan la noticia y ay, a llorar, ¿no? O sea, de hecho me tardo muchísimo en procesar la información siempre y como que, no sé, o sea, de repente llega un día como un golpe de tren y me pongo a llorar. Pero ese día me acuerdo que así de fría como fue mi doctora, así de fría fui yo con mis papás, les mandé el mensaje, el screenshot por WhatsApp, me marcaron, la verdad ya no me acuerdo mucho qué pasó después, y me acuerdo que esa noche vi a mi novio y fuimos a comprar algo al súper, me acuerdo que estábamos en el Chedraui de aquí de Lomas, en el coche, y ahí sí me puse a llorar. Sí le dije como, es que no,
O sea, no se vale. Ahí sí me puse en Víctima. modo porque yo, ¿no? Ajá, en modo víctima, 100%, enojada con la vida, ¿no? Y ya, ese fue mi único momento de crasheo con el lupus y con la disautonomía sucedió lo mismo, nada más que con la disautonomía el doctor fue un poco más cálido y me marcó por teléfono, pero fue muy chistoso, ¿no? Le dije como, digo, mira, tienes dos problemas porque antes de eso me hicieron un holter, entonces estuve conectada 24 horas a una máquina. Y me dijo, mira, tienes un tema de taquicardia, necesitas tomar esto. Y me empezó a hablar de la inflamación del corazón que tengo y bla, bla, bla. Y me dijo, ay, yo le pregunté, ¿y la disautonomía, doctor? Ah, sí, sí, esa sí la tiene. Sí, 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 esa sí, confirmada. Y yo, ok, bueno, mínimo fue por llamada y no por correo. Oye, Mariana, ¿y cómo pasas de tu primer diagnóstico y me imagino, el miedo o la incertidumbre que sentiste? ¿Cómo, cómo, cómo lidias con estos miedos? Porque sin duda ahorita vamos a tocar el tema de cómo has salido de esta víctima, pero al final del día, ¿cómo lidias con este miedo? ¿Cómo lo transformas en esta personificación de alguien que, digamos, decide salir a la cámara y lo voy a decir en las palabras que lo platicamos, a burlarse de sí misma y de lo que le pasa para tratar de salir de esa víctima y comunicar a todos los que están allá afuera que tienen alguna enfermedad parecida que no, que no es el fin del mundo, que todo puede seguir y pueden continuar sus vidas? Sí, mira, es un proceso, creo que es mucho de personalidad también y mucha ayuda psicológica. Toda la gente que llega escribiéndome por DMs de Mariana, es que no sé cómo salir de esta depresión. Oye, es que, o sea, me han llegado mensajes muy, muy delicados a veces y siempre los canalizo con un especialista en salud mental, porque es súper importante. El duelo de la salud no es un duelo lineal, que era lo que me explicaba mi psicóloga, no es como una ruptura amorosa que tienes como tus fases bien planeadas, ¿no? De esta brinco a esta y de esta brinco a esta, de esta brinco a esta. Cuando te diagnostican una enfermedad crónica, tu duelo es un círculo y nunca termina, porque apenas cuando estás aceptando una, de repente empiezas a sentir síntomas de otra vez, ¿no? Y vuelves a regresar al inicio de tu duelo. Entonces, es muy importante saber que es un ciclo que no va a terminar y que las emociones se involucran mucho en los síntomas que tú sientes. Yo apenas me enojo y se me empiezan a secar los ojos, me empiezo a dar migraña, me empiezo a marear, sudoraciones, náuseas, todo. Entonces, poder entender tus emociones es algo muy importante y tener ayuda psicológica en el proceso es vital. Yo sé que en nuestro país pues es un privilegio poder contar con ayuda psicológica, pero en medida de lo posible pues hay que intentarlo. Y dentro de mi proceso de duelo, de lo más fuerte que me sucedió fue lo de la pierna, porque yo ni siquiera reconocía mi pierna como mi propia persona, que fue algo que yo traté en terapia, ¿no? Cuando yo veía mi pierna, yo tenía un bulto enorme y se veía horrible y me dolía y estaba morada y como que yo misma la rechazaba, ¿no? Y fue algo que traté en terapia. Y me acuerdo de ver en internet una frase que tuve clavada mucho tiempo, que fue, hasta la luna tiene cicatrices y aún así no deja de ser bella, ¿no? Y eso es a mí algo que me llenó mucho, porque ahí fue cuando hice clic de no importa cuántas cicatrices tenga yo como una mujer autoinmune joven, pues no dejo de ser yo. Entonces fue que empecé a buscar más información. En ese entonces no existía una red como la que existe hoy en Latinoamérica de personas autoinmunes, o por lo menos estábamos muy regados. En Estados Unidos existía una comunidad de microinfluencers que se dedicaban a educar
a las personas y eran personas jóvenes que hacían comedia y que se burlaban de ellas y de los doctores y de los medicamentos. Una de ellas se llama Ali y la otra se llama Selena. Ali tiene artritis reumatoide y Selena tiene lupus. Y me puse en contacto con ellas, empecé a ver su contenido y me identificaba mucho con lo que ellas sentían. Porque si tú te metes a grupos de apoyo, normalmente los grupos de apoyo están llenos de personas depresivas y eso no te ayuda nada en tratar tu enfermedad, o sea, simplemente te envuelves en un círculo vicioso y yo ya no quería estar triste, o sea, yo ya estaba cansada de estar triste. Entonces encontré a estas dos mujeres que veían la enfermedad desde otro lado, como desde la comedia, y a mí me ayudaba mucho, ¿no? Y las empecé a seguir y empecé a platicar con ellas, se volvieron mis amigas, y yo no veía contenido así aquí en México o en Latinoamérica, solamente una chava que actualmente también es mi amiga, que se llama Beca, que es nutrióloga, autoinmune, pero era la única. Entonces ahí es donde yo decido empezar a hacer contenido en español de comedia sobre las enfermedades. ¿Cómo, cómo te enfrentas a esta... decíamos ayer que me compartiste que alguien te mencionó en algún foro que estabas rodeada de víctimas, ¿no? Em, ¿cómo, ¿Cómo fue y ha sido este proceso de, por un lado, desvictimizarte? Es decir, ahorita me gustaría platicar ese tema, creo que es el más importante, al menos para empezar este proceso de sanación que tuviste y de este movimiento del que vamos a hablar ahorita. Pero ¿cómo asimilar que a tu alrededor está este grupo de personas que, como dices, en muchos casos se juntan, voy a poner una palabra fuerte, pero para lamerse las heridas y tratar de encontrar la razón del por qué ellos tienen una enfermedad? Y claramente esa dinámica que aparentemente podría ser positiva al principio porque te identificas con las personas que están ahí, termina no siendo nada sano. Es decir, al final del día te lleva a platicamos ayer de este toxic fuel, de esta gasolina tóxica, pero que te lleva a donde no quieres ir. Y tú decidiste no ir por ese camino. Decidiste entrar en un formato de comedia, en redes sociales, exponerte, ponerte vulnerable y tener este grupo de personas alrededor con el cual has venido trabajando en los últimos años. Y dos cosas que quisiera preguntarte. La primera es, ¿cómo has trabajado ese proceso con ellos, con tu comunidad para ir desvictimizándola? Y por otro lado, ¿cuándo llega este evento que me contaste ayer, en donde tú, en un contenido que no estaba ni siquiera pensado para ese volumen de tráfico, de pronto explota Mariana y se vuelve Mariana alguien relevante para esta comunidad y probablemente para mucha gente que tiene alguna enfermedad similar? Mira, el proceso de decidir no ser una víctima, creo que no tengo muy claro así el momento en el que dije ya no más, pero creo que fue más bien estar cansada de contar todo el tiempo mi historia desde pobre de mí y qué triste es mi vida. Y es que cómo me pasan cosas, porque yo ya lo veía reflejado con mis amigos, o sea, ellos ya me decían, no, y es que yo creo que tú en otra vida fuiste no sé qué, y tú en otra vida, bla, bla, y esos comentarios a mí ya me calaban. Y yo en mi proceso psicológico me di cuenta que realmente la culpable de que ellos lo vieran así era yo, porque yo soy la que cuenta mi historia. Entonces, si no me gustaba que la gente me viera así, era porque yo me veía así. Entonces yo tenía que cambiar la forma en la que yo me percibía. Y dentro de eso viene mi programa. Porque cuando tú te enfermas o te diagnostican con una enfermedad,
lo primero que piensas es que mi cuerpo es débil y es que mi cuerpo no aguantó y es que además tú te sientes débil porque no solamente es el malestar de la enfermedad, es el malestar de los tratamientos, porque los tratamientos son súper agresivos. Te llenan de corticosteroides, te dan quimioterapias, te dan tratamientos biológicos, te prohíben salir al sol, te prohíben estar en lugares con mucha gente, no puedes tomar alcohol, hay gente que no puede tomar gluten, entonces como que te privan de muchas cosas y te empiezas a encerrar en tu mundo y te empiezas a ver como una persona débil, como una víctima, como pobre de mí, todo me pasa, y es que además de esto ya me quitaron esto, y es que además de esto no puedo hacer esto. Entonces te sientes mal, sientes que tu cuerpo no da más, porque además muchos tenemos fatiga crónica. Y yo empiezo a buscar la forma en la que sí pueda hacer mi gran pasión, que es moverme, el movimiento en general, no solo el deporte, porque yo fui bailarina mucho tiempo, como te comenté hace rato. Entonces el moverme a mí me hace sentir viva, pero no me podía mover como una persona normal porque ya sabía que yo iba a terminar con un tumor en la pierna otra vez, entonces claramente no lo podía hacer. Entonces empiezo a encontrar formas en las cuales puedo sentir que mi cuerpo es fuerte, pero adaptado. Entonces empiezo con Move Class, con las clases, y empiezo a ejercitarme como una persona enferma, porque no es que no podamos hacerlo. Muchas veces como personas enfermas creemos que como nos cansamos muy rápido solamente de pararnos a cocinarnos, no, ¿cómo voy a hacer ejercicio? Estás loca. O las personas con disautonomía, ¿no? Que se desmayan. Yo no me desmayo, pero hay mucha gente con disautonomía que se desmaya. Güey, ¿cómo voy a hacer ejercicio si me paro del sillón y ya me desmayé? O sea, no. Y curiosamente, hay un protocolo nuevo que dice que lo mejor para la disautonomía es el ejercicio aeróbico. Es lo que te va a salvar la vida. Entonces, si tú haces ejercicio, vas a tener más músculo. Si tienes más músculo, tienes más energía. Si tienes más energía, te sientes mejor, vas a comer mejor, vas a dormir mejor, vas a poder ir a la boda de tu amiga, vas a poder cocinarte tu comida favorita sin fatigarte. Lo que yo les digo a todos los que entran a mi programa, tú entra a mi programa pensando en que el día de mañana nadie tenga que ayudarte a ir al baño, porque es la realidad. O sea, imagínate, yo a mis 23 años, que fue cuando me operaron la pierna, mi papá me tenía que ayudar a ir al baño y yo tenía 23 años. O sea, yo no era una ancianita ni era una bebé. Entonces, lo que eso hace en tu cabeza, ¿no? O sea, que te tengan que ayudar a sentarte, a pararte, a esto y al otro, teniendo tus 20, dude, ¿no? Y si puedes evitar eso haciendo ejercicio, hazlo. ¿Te va a costar? Sí. Te va a costar mucho. Vas a sudar, lo vas a odiar. Y siempre les digo en la clase, tú ódiame en la clase, pero mañana que nadie te ayude a levantarte de la silla, te vas a acordar de mí y me lo vas a agradecer. Y tengo muchísima gente que hoy en día no podía ni salir de su casa y ahorita ya puede tener sesiones de juego con sus hijos completas, sin agotarse, sin tener brotes al siguiente día. Entonces, el yo sentir mi cuerpo fuerte otra vez a través del ejercicio y el movimiento me ayudó a salir de este papel de víctima y ver que el movimiento que yo generaba en otras personas también los hacía sentirse bien, me ayudó a mí en decir, no solamente soy fuerte físicamente, sino también pues dentro de la comunidad, ¿no? O sea, no solo lo estoy haciendo por mí, lo estoy haciendo por una cantidad enorme de personas, y no solo en mi país, en todas partes del mundo. ¿Cómo llega ese momento que me contabas de este contenido que subes que llega, no me acuerdo si 10 o 14 millones de views? Ahí, dentro de mi creación de contenido, hice un video muy sencillo, eran como 10 segundos, donde yo estoy haciendo diferentes acciones y pongo cosas que hacemos las personas autoinmunes que no te habías dado cuenta. Y era recargarme en las cosas siempre que tengo oportunidad, sentarme siempre que puedo, estar bostezando todo el tiempo. Lo subo un día, me voy a dormir, como la típica historia de todos los que hacen virales, me voy a dormir
que como a las 10, a las 12 recibo un mensaje de mi novio. ¿Ya viste cómo van tus números de tu video? Que no sé, yo lo veo hasta el día siguiente. Me despierto y en ese screenshot que me había mandado a medianoche tenía como 200,000 visualizaciones. Despierto al día siguiente, 9 de la mañana, 1,000,000 de visualizaciones. Y yo, ¡wow! Me volví viral, qué increíble. Pero no solamente, o sea, la viralidad no solamente es tu comunidad, o sea, viene todo el mundo y vienen con todos sus comentarios. Al día de hoy ese video tiene 14 millones de visualizaciones. Hubo un momento donde no aguanté la viralización. Cerré los comentarios, dije, yo ya no puedo más con esto, porque había gente que me decía, es que no sabes el daño que estás haciendo en la sociedad por tu video, fulanita ya se está diagnosticando lupus, y me llegaba la otra de, es que yo también me mareo, entonces yo también tengo una enfermedad autoinmune, y la otra de, no, yo me quiero desvivir porque también me siento así, ¿qué hago? O los que luego se empezaban a pelear entre ellos, ¿no? Ya dejen a Mariana, ella solamente subió un contenido y tú no eres autoinmune, no tienes que estar aquí. Entonces a mí me sobrepasó y cerré los comentarios. Y yo trabajo con otro creador de contenido y me acuerdo que él me decía, ábrelos, que deja que siga, ¿no? Y la típica que te dice, no leas los comentarios. Pero no podía no leerlos. Entonces cerré los comentarios un ratote y hasta después dije, ¿sabes qué? Una vez mi mamá me dijo, mira, pues si los vas a mantener cerrados, mejor ya ni hagas TikToks, porque pues entonces si no vas a aguantar la presión de ser una figura pública, pues mejor no. Y ahí me dio Oye, en el orgullo. ¿y cómo, o sea, cómo manejas el hate? Porque aquí hablamos de muchas emociones, ¿no? Tienes la emoción tú propia de ser una persona diagnosticada. Por otro lado, tienes esta comunidad que ya de por sí pesa, que tiene, en donde tienes una responsabilidad. Y luego viene este hate, digo, cosas bonitas también me has contado, pero este hate que también finalmente te mueve emociones. ¿Cómo manejas el hate y cómo logras aislar o tomar lo que sí o justamente esta gasolina tóxica de los demás la conviertes en algo que le ofreces a tu comunidad para que siga creciendo? Híjole, es bien difícil. Yo creo que, pues, sí es pues querer darle la vuelta a la moneda, ¿no? O sea, es querer verle el lado positivo a los comentarios negativos. Yo tengo varios drafts, o sea, varios borradores en TikTok donde veo comentarios de una vez que una señora me contestó, no manches, seguramente te lo estás inventando todo. A nadie le pasan tantas cosas o algo así. Yo dije, bueno, señora, o sea, le borré su comentario y me fue a contestar a otro. ¿Por qué borras mi comentario? Que no sé qué. Yo decía, bueno, está más ensañada que nada. Entonces agarré su comentario y lo hice video. Entonces, eso me ayuda mucho a mí, burlarme de los mismos haters. Pues sí, hacer contenido, todo es contenido. Todo es contenido. Suena muy vacío, pero todo es contenido. Entonces, aprovechar esos comentarios. Igual de repente me comentaron un día, ay, la verdad es que sí te ves enferma. Y yo grabé un video, tomé el comentario, grabé un video diciéndole, bueno, gracias, con un sonido como incómodo detrás, ¿no? Y la gente se ríe de eso. Entonces, cuando el hater ve que no te afecta, desaparece. O a veces borran sus comentarios. O el típico que te dice, ay, no pensé que me fueras a leer, qué increíble, mándame un saludo, soy tu fan. A veces solo quieren atención. Claro. Entonces, realmente si empiezo a ver comentarios negativos, ya los dejo de leer. O los bloqueo o los hago contenido. Literal. Quiero entrar al tema de Move Class. Ayer platicábamos y te contaba que tuve aquí a Sofía Pavón de invitada, que tiene un método que se llama Método You, que es una metodología de sanación sin dolor. Y hablábamos del movimiento y la importancia del movimiento. Yo, como deportista, y te lo compartía también, y tratando siempre de llevar mi cuerpo al límite, pues he entendido
la maravilla que es el cuerpo y de lo capaz que es en circunstancias increíbles. Y ahora ratifico contigo la importancia del movimiento y sin entrar al detalle, por ejemplo, de los músculos que hablabas, ¿no? Es decir, esta parte tan fundamental, ¿no? Que yo siempre digo que cualquiera persona después de los 30 tiene que estar fortaleciendo sus músculos, sobre todo pélvicos, para poderse sostener y poder pararse. Pero hoy ratifico contigo la importancia. O sea, ¿cómo nace Move Class? ¿En dónde estás? ¿Cómo funciona? ¿Qué tipo de clases das? ¿Cómo identificas qué sí pueden hacer o no las personas autoinmunes? ¿Y cuál ha sido hasta hoy el resultado de este movimiento de movimientos que es tus clases que impartes? Mira, Move Class nace hace casi 4 años. Después de mi operación, yo empiezo a hacer pequeños movimientos, pequeños ejercicios que no me lastimaban. Pierdo toda mi masa muscular, toda. Entonces, pues, ganar masa muscular estando en quimioterapias y corticosteroides y es casi imposible, ¿no? Entonces necesito yo crear algo para mí en ese entonces que no existía, porque yo intentaba hacer clases de influencers y de YouTube y programas y todo, y claramente yo no podía porque el típico burpee, lagartijas, sentadillas, y yo no me podía poner ni un calcetín, yo no podía levantar la pierna sola, la levantaba con mi mano, ¿no? Entonces empiezo a leer, empiezo a investigar, empiezo a adaptar ejercicios a mi cuerpo. Y un día llega mi mamá y me dice, oye, nena, ¿por qué no le das clases, me das clases a mí y le das clases a Gaby? Gaby es su comadre que también tiene otras enfermedades. Y entonces les empiezo a dar clase a ellas dos, como combinado con baile y bueno, como la estructura. Bueno, pues así era la estructura de las clases que yo tomaba de indoor. Estoy certificada como coach de indoor cycling. Entonces ya tenía una idea más o menos de una estructura de clase para que no fuera aburrida y los BPMs y la música y las luces y todo, ¿no? Entonces como que tomo un poquito de ahí para la estructura de la clase, la empiezo a hacer con ellas, luego Gaby invita a alguien, luego mi mamá invita a otra, entonces después de ser 2 ya eran 4 y así empiezan a entrar mujeres y mujeres y mujeres y mujeres y después de eso me certifico como coach de estudio y de coach grupal y de estudio fitness, donde ya conozco muchísimo más toda la anatomía, o sea, ya empiezo a entender cómo funcionan los músculos, empiezo a comprar libros sobre el cuerpo humano, porque yo decía, es muy irresponsable de mi parte ser un pseudo coach. Y existen muchos pseudo coaches hoy en día que toman una clase y están un año en un estudio y dicen, yo ya puedo dar clases. No puedes dar clases porque no entiendes cómo funciona el cuerpo humano. Y por eso hay tantas lesiones, porque los coaches no están preparados. Entonces yo me certifico pensando en esa responsabilidad que tenía, porque además mi fisioterapeuta siempre me dice, tú no tratas con clientes o con alumnos, tú tratas con pacientes. Y son tus pacientes porque tú también los ayudas a rehabilitarse. Entonces empiezo mi certificación, me enseñan a estructurar clases grupales y me enseñan a estructurar rutinas, ya sea en casa o en gym, dependiendo de las necesidades de cada quien. Y entonces empiezo a ofrecer el grupal y empiezo a ofrecer personalizados para las personas que tienen problemas más delicados de salud. Y empieza a llegar gente y Move empieza a crecer, cumple 1 año, cumplen 2, cumplimos 3 y hoy vamos a cumplir 4 años. Move actualmente tiene los grupales, tiene clases grabadas, tiene personalizados y periódicamente, bueno, más bien de vez en cuando tenemos un reto que se llama Power 30, que es para que empiecen a hacer ejercicio, o sea, es como para que la gente se enganche. Y dentro de Move, pues yo siento una responsabilidad enorme de educar a la gente en el movimiento, porque como te mencionaba, las personas enfermas tenemos miedo a sentirnos mal.
¿Y qué tenemos en la mente? El estudio tóxico de tú puedes y tú puedes más y esto y el otro, pero no saben que tienen una persona que tiene una condición cardíaca que no puede rebasar de 120 pulsaciones por minuto. O sí saben, pero no saben cómo tratarlo, porque no están certificados, porque no están capacitados. Entonces, lo que yo hago es tomar ejercicios que fortalecen el cuerpo, que no sean de alto impacto, lo adapto, lo doy, y personas que son personas totalmente sanas también lo pueden tomar porque son ejercicios escalables. Lo puedes hacer sin peso, lo puedes hacer con peso ligero, peso medio, peso pesado. A veces tenemos brincos. Si no puedes brincar, bueno, marchas en tu lugar. Si no puedo marchar, entonces solamente levantas talones. Todos los ejercicios se pueden adaptar, todos. ¿Cómo se ve ya esta comunidad, digamos, de Move Class? O sea, no sé si son generaciones, número de personas, o sea, ¿cómo ha venido creciendo el impacto que tienes con Move Class directamente a quienes están haciendo estas clases? ¿Y qué caso nos puedes compartir que digas, híjole, este caso es un ejemplo de cómo efectivamente el movimiento y el hacer un ejercicio inteligente en función de las enfermedades puede realmente lograr un impacto en la vida de alguien, de alguna persona? Mira, ahorita actualmente por Move ya han pasado más de 70, 80 personas, entre ellas hombres y mujeres, también niños. Tuve el caso de una pequeña de Costa Rica que tenía 14 años. No había ido ni a sus primeros 15 años. Y la mayoría de su infancia la había vivido en el hospital. Entonces ella necesitaba una comunidad que la entendiera, porque sus amigos no entendían que era su enfermedad, pues, o sea, solamente adultos. Y ella encontró un refugio en Move. Actualmente se encuentra bien, ya está estable y ya pudo ir a sus primeros 15 años. Y dentro de un caso que a mí me gusta mucho hablar de ella porque empezó siendo mi alumna y hoy en día puedo decir que es mi amiga. Se llama Fadwa, vive en República Dominicana. Ella llega personalizado conmigo después de haber estado internada de problemas pulmonares por tener COVID, asma. Tiene una enfermedad que se llama BESET. El BESET es muy, muy, muy parecido al lupus, pero el BESET, además de tener los problemas que ocasiona el lupus, te salen llagas en la boca, en las orejas, en la nariz, en genitales, en los ojos. Es una enfermedad muy agresiva. Entonces, tenía fatiga crónica, artritis, BESET, problemas pulmonares, había tenido líquido en los pulmones, o sea, muy, muy delicado el caso. Y me acuerdo que ella llegó conmigo yo en todas las entrevistas que tengo con ellos antes de darles el proceso de Move, les pregunto que qué los motiva a estar en Move. Y ella me dijo, es que yo quiero poder jugar con mis hijos, porque me estoy perdiendo la infancia de mis hijos, porque me la vivo en la cama y me la vivo dormida y estoy cansada todo el tiempo. Entonces esa era la meta. Ella no tenía una meta de tener el super abdomen y el bikini y eso, que si pasaba increíble, pero la meta de ella era poder vivir y disfrutar la infancia de sus hijos. Entonces empezamos súper, súper, súper leve. Con ella literal no podíamos hacer ni siquiera step jacks, que no son como los jumping jacks donde brincas, sino con pasos. No podíamos hacer más de 10 segundos porque se agitaba. Entonces el proceso realmente fue muy, muy, muy lento. Y con mucho cuidado para que no tuviera recaídas. Y fuimos empezando sin peso, luego fuimos añadiendo ligas de resistencia, luego peso ligero. Hoy en día ella acaba de cumplir un año en el proceso de Move, carga 20 kilos de peso muerto, siendo una mujer autoinmune. Estamos empezando a entrenarla con caminatas, o sea, ella ya camina más de 2 veces a la semana 5 kilómetros con su esposo, que eso era algo que también ella quería, poder tener tiempo con su esposo de calidad. Lleva a sus hijos a violín, los lleva a la escuela,
trabaja muchísimo, es parte del comité de las mamás de las que organizan todo, va a comprar ropa con su hija, sale a pasear con el perro. El otro día se fueron a Nueva York y me dijo, no, súper bien, no tuve que usar ni siquiera bastón. Entonces, ver ese cambio en ellos, o sea, ver a dónde llegan es increíble, y que te digan, me cambiaste la vida porque yo me moría de miedo por hacer ejercicio y ahora si no entreno me vuelvo loca, es lo mejor que me pueden decir. Oye, ¿y cómo creo que tu labor es muy importante y fundamental, pero tienes un impacto mediático muy grande, ¿no? Millones de vistas, etcétera. ¿Cómo puedes lograr escalar esto que tienes, el Move Class, a algo, digamos, mayor, ¿no? Sí, yo creo que, yo creo que es necesario. Eh, ¿qué puedes hacer y cómo puedes hacerlo para realmente llegar a muchas más personas? Mira, es un proceso complejo, justamente lo que decíamos de las víctimas, ¿no? Eh, Se empieza con la educación, que es realmente lo que yo hago mediante la comedia, ¿no? Intento educar a la gente y entender que su enfermedad, pues es parte de ellos y siempre lo va a ser, pero no debe de detenerte. Eso es, o sea, lo primero es que ellos entiendan que no son víctimas de su historia, sino simplemente, pues es parte de ellos y lo que deseamos, ¿no? O sea, tú decides cómo utilizar esa gasolina. Si te quedas como tu gasolina tóxica y pobre de mí y qué tristeza, pues nunca vas a salir de eso. Entonces, primero es comunicarlo y que lo entiendan, porque si no entienden que no son víctimas y que al contrario, o sea, yo digo, mi novio se ríe porque yo le digo que somos como los X-Men, que tenemos poderes bien raros, que tal vez que tal vez realmente somos superhéroes, pero no lo sabemos. O sea, yo sí lo creo, porque no conozco una sola persona autoinmune que sea una mala persona. Siempre queremos ayudar y siempre queremos hacer algo por el otro. Entonces, primero con la educación mediante las redes sociales, ¿no? Y creo que las redes sociales ayudan a llegar a mucha gente. Y sí he podido llegar a mucha gente, pero también toca del otro lado, que tú como persona enferma seas responsable de ti, porque yo puedo llegar a ti con el programa adaptado a tus necesidades, pero si tú lo tomas un día sí y 5 no, y de repente terminó tu mes y dices, ay, no es que no me sirvió, pues no, porque el deporte es disciplina, y si no eres disciplinado no vas a ver resultados nunca. Y como persona enferma, pues peor, ¿no? O sea, porque si a una persona normal, sana, le toma 3 meses en ver resultados, a nosotros nos va a tomar 8 o un año. Entonces, pues hay varios métodos de llegar a mucha gente. Entre ellos están pues las clases públicas. Yo he dado clases en el Zócalo de la ciudad de Puebla. En el Día Internacional del Lupus me invitaron a dar una clase pública. Mucha gente llegó también, la tomó. He dado clases libres, o sea, sin costo alguno. Y los retos de Move son más grandes, o sea, es como un volumen más grande de personas. Ahí se le mete dinero como a publicidad para que podamos llegar a más sectores y se hace mediante lanzamientos, ¿no? Es un producto. Entonces se lanza para que mucha gente lo conozca y puedan convencerse de que sí pueden hacer ejercicio y tiene acompañamiento de especialistas. El reto pasado tuvimos reumatóloga, tuvimos un especialista en fisioterapeuta especializado en el dolor, tuvimos una psicóloga especializada en el duelo y por último estaba Beca en nutrición autoinmune. Entonces, no solamente es un reto de te vas a poner bien algona y bien padre tu abdomen, sino vas a entrar aquí a aprender sobre todo tu sistema autoinmune y cómo el ejercicio está conectado con la psicología y también está ciclado con poder reducir el dolor y la alimentación y todo. Mariana, ¿te consideras una comediante o una fitness coach? No, una fitness coach. Porque bueno, ahí tienes ejemplos de comediantes como Sofía y otras increíbles que
que como ellas dicen, ¿no? Para ser comediante tienes que sacar tus peores momentos de vida porque Sí. es donde la gente conecta y donde puedes realmente comunicar algo interesante. ¿Cómo, cómo le hacen y cómo le haces para, en esta diferencia contra, digamos, lo normal, no sentirse diferente y por ende sesgarse automáticamente, ¿no? Tenemos muchos ejemplos de grupos que por sentirse diferentes se sesgan y dejan de realmente hacer como más fácil y digerible algo, en este caso la enfermedad autoinmune, para convertirse en los de allá, ¿no? ¿Cómo es y cómo deberíamos de hacerlo para que no exista esa brecha entre esto y el otro? Mira, es que, híjole, mira, te voy a contestar esa pregunta con un video que vi el otro día, justamente de Ali, de las chavas que primero vi. Y se dice mucho en el mundo autoinmune de no dejes que tu enfermedad te defina. O sea, no dejes que eso marque una diferencia en tu vida. Y ella dijo, si tú predicas esa idea, excelente. O sea, está muy bien. Pero en la mía sí. O sea, ella decía, sí, o sea, yo sí me rijo por mi enfermedad. ¿Por qué? Porque es parte de mí y es parte de todos mis días. Es, o sea, mi enfermedad sí define lo que voy a hacer hoy. O sea, mi enfermedad sí define si voy a ir al cine o no. Mi enfermedad sí define si voy a cocinar o no. Y, y creo que yo he tenido que hacer las paces de, pues sí, mi enfermedad sí me define, pero no me quita valor, que es distinto. O sea, no me hace menos mujer o Persona. menos persona o menos amiga o menos hija. Simplemente sí define mi vida. Porque sería ridículo para mí decirte que no cuando me tuve que regresar de mis vacaciones porque me dio una crisis de disautonomía terrible y no podía seguir allá. Una persona sana no puede hacer, o sea, no hace eso, no piensas en eso, ¿no? A lo mucho dices, me voy a llevar mi omeprazol por si me da gastritis en el viaje, pero, pero sabes, o sea, no piensas en que es una posibilidad que tu enfermedad interrumpa tus vacaciones. Y nosotros sí vivimos con eso. Y creo que más bien en vez de no diferenciar es que la gente sana entienda que existen personas como nosotros y pues en el mundo perfecto, obviamente, ¿no? Ser empáticos y entender. Por ejemplo, yo, mis enfermedades sí son discapacitantes, pero no todo el tiempo. Yo tengo un bastón, pero no siempre lo uso. Pero cuando lo uso y la gente no lo llevo y tengo una crisis, el otro día en Costco, ¿no? Agarré mi carrito estos de eléctricos y una señora me vio con cara de, ay, esta imprudente, ¿no? Seguro se cansó y lo agarró. Y yo, señora, si camino un paso más me desmayo. O sea, usted goza más de salud que yo. ¿Cómo le explico? Entonces, yo creo que más bien es entender. O sea, no nos molesta tanto que nos separen, sino que no nos entiendan o que nos hagan menos de, ay, solo estás cansado, yo también me canso. Pues sí, amigo, pero tú no tienes una inflamación interna, tu cansancio no es el mismo que el mío. Yo creo que es más entender eso. Sí, creo que hay una máxima que me gusta mucho que dice que todos somos diferentes, pero al mismo tiempo iguales. Y Ujú. en esas diferencias encontramos, como dices tú, la compasión, la empatía y otras cosas que realmente nos hacen mejores seres humanos y nos hacen entender al de enfrente en su diferencia y respetar la igualdad que nos une como humanos y como personas. Exactamente. Mariana, ha sido un placer platicar contigo. Eres sin duda una underdog, lo platicamos ayer en tu Sí. definición. Me encantó la historia, me encanta lo que estás haciendo, lo que estás compartiendo desde el ángulo que lo estás haciendo. Creo que tener la fuerza, el coraje que tienes para salir de esta víctima a través de la comedia y ayudar a esa comunidad que hay allá afuera, que tiene mucho miedo seguramente, y poderlos acompañar en este proceso y de mejorar y de
perfeccionarse como personas aun cuando tienen una enfermedad tan difícil es algo increíble y muy admirable. Entonces, pues nada, muchas gracias de nuevo. Muchas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar los Underdogs para continuar la conversación, para platicar más, sobre todo esta comunidad que te sigue o aquellos que tengan dudas, miedos, o quizá alguno que haya recibido algún diagnóstico? ¿Cómo te pueden localizar y cómo pueden acompañar a Mariana en esta lucha y en este gran propósito que tiene hoy día? Claro que sí. Mira, primero agradecerte muchísimo el espacio porque pues realmente las voces de las personas enfermas se encuentran muy, muy, muy rezagadas en nuestra sociedad. Y lo he podido ver ahora que soy a veces discapacitada, a veces no. No tenemos la educación y no conocemos realmente sobre las enfermedades y las discapacidades, y creo que abrir estos espacios nos das voz y le das importancia a la comunidad, y te agradezco mucho por eso. Es muy importante para todos nosotros que nos escuchen y que nos respeten y que nos vean, más que nada. O sea, hacer visible lo invisible es muy, muy importante. Entonces te agradezco mucho por la invitación. Y me pueden encontrar en TikTok y en Instagram como @moveclass con doble S, move de movimiento, class de clase con doble S al final, _. Los dos usuarios es lo mismo en Instagram y en TikTok. Buenísimo. Pues de nuevo, gracias otra vez, Mariana. Esto fue UDX Underdog X y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por estar con nosotros en este episodio de UDX. Si este episodio te dejó con ganas de más, no olvides suscribirte en Spotify y YouTube para continuar escuchando historias que te empujen a ser la mejor versión de ti mismo. Recuerda, en UDX creemos que el verdadero éxito se mide en la capacidad de convertir cada desafío en una victoria. Y el impacto positivo es lo que realmente deja huella. Dicho de otra manera, transformación con propósito. Nos escuchamos en el próximo episodio.